y, como cada día en Ampliación de Noticias, en busca de escuchar a los actores de la noticia. Puesto que comenzamos ahora mismo, Carlos, con la ministra de la Producción, que es responsable de la región de Loreto, ¿no? Así es. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Fernando. Un gusto saludarlos y a través suyo a todo el Perú. Bueno, ministra, la verdad que se trata de una labor muy importante del gobierno en estos momentos y básicamente con el tema de la reanudación de las actividades económicas. Mucho se ha pedido que estas disposiciones sean, mucho más claras y específicas. Hasta el momento, ¿cómo ha marchado este proceso de recuperación? Estamos en la primera etapa, pero de todas maneras hay una preocupación muy grande porque la crisis también ya llega a ser agobiante en muchos casos. Como bien señalas, Carlos, hasta el momento nosotros ya hemos iniciado con el reinicio de actividades de la primera etapa. En esta semana que pasó hemos iniciado básicamente con 4 actividades, como es la pesca industrial, el sector textil. También se autorizó para aquellas empresas exportadoras que tenían ya contratos vencidos, así como también para el sector restaurantes y el comercio electrónico. En esta semana, entiéndase el día de mañana, ya deberíamos estar nosotros emitiendo algunas resoluciones adicionales en el marco de lo aprobado, donde estaríamos iniciando también autorizando todo lo que es metalmecánica, lo que son abonos y fertilizantes y una serie de actividades económicas adicionales. Es importante señalar que en esta primera semana que hemos estado inscribiendo a las empresas que podrían iniciar esta semana, valga la redundancia, ya hasta el día de ayer teníamos poco más de 600 empresas inscritas y habilitadas en el registro de Produce, ya en condición de presentar sus planes de emergencia ante el sistema, el SISCOBID. De esas 600, perdón, ministra, ¿cuántas ya han recibido el visto bueno? Entiendo que hasta ayer en la mañana estábamos bordeando poco más de los 200, pero tenemos que tener en cuenta que no todas las empresas que se inscriben y se habilitan en el sector necesariamente han culminado su proceso de tener listos sus protocolos para presentar ante el SISCOBID, ¿no? De hecho, el SISCOBID, como le digo, hasta ayer en la mañana el corte que teníamos éramos poco más de 200 ya autorizadas formalmente a operar, y eso es dinámico y sigue dándose todos los días. Ministra, buenos días. Usted es encargada de la producción y de la pesca, pero se le ha atribuido también Loreto. Quisiera saber cómo ha influido sobre usted, que no es un especialista de la salud pública, el hecho de haber visto lo que estaba pasando en Loreto. Es decir, de qué manera esa experiencia en el terreno ha cambiado las ideas que usted tenía para acelerar la reactivación económica, tanto en general como específicamente en la pesca. La experiencia de Loreto, en verdad, personalmente ha servido mucho como para poder ser sumamente responsables y tomar la decisión del reinicio de actividades y sobre todo para consolidar este concepto de la progresividad. Toda vez que somos conscientes que el hecho de hacer que la población salga de un solo golpe, obviamente implica el riesgo de la aglomeración y el riesgo del incremento o el rebrote de casos. Es por eso que esto está muy ligado al tema del criterio de mitigación de riesgo que tenemos que tener en cuenta por cada actividad económica que se reinicie. No solamente el cumplimiento de protocolos estrictos, sino también tener en cuenta que este reinicio tiene que ser progresivo. Es decir, no todos los actores de una actividad económica deben regresar en una misma semana. Esto tiene que ir escalándose progresivamente semana tras semana, obviamente con una mirada de los distritos, de las regiones que están en riesgo, y es por eso que en Loreto no se están iniciando actividades económicas abiertamente, porque tenemos este criterio que es el que nos marca la pauta para poder tomar las decisiones del reinicio. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días, le saluda Mónica Delta. Buenos días, Mónica. Siguiendo en la pregunta, o por lo menos en el escenario noticioso que ha planteado Fernando, que es Loreto, y teniendo en cuenta que nosotros tenemos la declaratoria de emergencia hasta el 24 de mayo, conociendo la circunstancia que no solamente por la pandemia está viviendo Loreto, sino que se ha visto en evidencia las carencias enormes que hay en las estructuras sociales en realidad, debería mantenerse la rigidez en el caso específico de Loreto más allá del término del confinamiento, ya que ayer
el presidente Vizcarra ha dicho que finalmente, aunque hay discrepancias para eso, pero que finalmente estamos llegando a la meseta y se están de alguna manera cumpliendo los objetivos. En casos específicos, en su caso, en el caso de Loreto, debe continuar la restricción porque hay que tener un tratamiento especializado, me imagino, en el manejo de la reactivación económica, específicamente en las regiones donde mayor incidencia ha habido con el golpe de la pandemia, ¿no? Como bien señaló el presidente, estamos entrando a la meseta, pero obviamente esta es la información cuando se ve, digamos, el bosque completo. Sin embargo, sí tenemos una mirada diferenciada en regiones. Parte de esa mirada diferenciada en regiones justamente es incluso el trato diferenciado a nivel del toque del horario de inmovilización. Sí, el toque de queda. Como usted bien comprenderá, acá recién inicia a partir de las 8 de la noche, sin embargo, en estas 5 regiones que todavía tienen alto riesgo por el nivel de contagio, hemos mantenido justamente el horario de... Sí, pero me refiero después que concluye el confinamiento en general en el país, particularmente en Loreto, ¿cuál sería su recomendación? Justamente iba a ese tema. Nosotros consideramos que en el caso puntual de las 5 regiones, en este caso Loreto incluido, van a tener que tener un trato diferencial y obviamente es muy probable que ahí se prolongue incluso todavía el manejo efectivamente de la emergencia. Ministra, ¿en qué nivel están en este momento los vuelos humanitarios hacia la zona de Loreto? Hablo de traslado de médicos que están mal, personal de salud, el traslado de equipos médicos también, oxígeno en la zona, porque eso es lo que más se pedía. Y en segundo lugar, tomando en cuenta las condiciones en las cuales está Loreto, la problemática que hay pedidos para que esta zona, entre otras, sea declarada zona de desastre. ¿Da para eso? A ver, respondiendo su primera consulta. Nosotros hace 15 días, ya hasta la fecha, llevamos más de 20 vuelos. Hay días en que se hacen 2, 3 y hasta 4 vuelos. Ajá. De hecho, hace 3 días evacuamos a 21 personas, entre personas médicos, enfermeras y técnicos, justamente para ser evacuados acá en Lima, que estaban en condición todavía en un estadio de la enfermedad leve. Sí. Paralelamente se han iniciado ambulancias aéreas con apoyo del sector privado, a quienes agradezco. Ya hasta ayer, por lo menos en la noche, se habían hecho 2 puentes aéreos en ambulancias aéreas y se tienen programado para el día de mañana y pasado también puentes aéreos. Hasta el momento tenemos la necesidad de evacuar a 14 personas y eso es algo que estamos coordinando diariamente durante todo este fin de semana y se van a seguir realizando, ¿no? Respecto a su otra consulta, lo que es provisión de medicamentos, oxígeno y provisión de material médico, se vienen haciendo vuelos diarios justamente para provisionar no solamente la dotación para Loreto, sino para las provincias también, que ya en coordinación con DIRES se está viajando a hacer los repartos a estas provincias. De hecho, para el día de mañana también se tienen 2 vuelos adicionales programados para llevar justamente 2 plantas de oxígeno, una que ha sido adquirido por el gobierno regional y la otra, como mencionaban hace unos minutos ustedes en radioprogramas, que ha sido una donación de la empresa Buenaventura, sí, y a quienes también les estamos facilitando el puente aéreo. Solamente para puntualizar. Sí, solamente en el caso de la pregunta anterior, Fernando, permíteme, ¿esas 14 personas que deben ser trasladadas son del cuerpo médico? La mayor parte son del cuerpo médico y enfermeras. En algunos casos hay algunas personas de nuestras Fuerzas Armadas y policiales. De las 14 personas, un promedio de 5 o 6 están con ventilación mecánica. Justamente por lo mismo se necesita un tipo de vuelo especial para trasladarlas, y las otras sí están con apoyo de mascarilla y oxígeno. Ministra Barrios, quisiera que nos explique cómo ha sido su coordinación con el gobierno regional, porque se nos ha dicho que en muchos otros casos han habido dificultades para que el gobierno central, que en este caso usted representa en Loreto, pueda hacer un trabajo armonioso con la autoridad regional de la que depende la salud. A ver, yo le comento, yo vengo viajando a Loreto desde que poco antes que inicie el COVID, porque también estuvimos viendo el tema de la provisión para todo lo que era dengue. Sí. En los primeros viajes hemos tenido una coordinación con el gobierno regional. Sin embargo, ya de cara a algunas semanas posteriores, ya no, nuestra coordinación era directa tanto con el director regional de salud
y puntualmente con los directores de los hospitales, quienes están en campo y quienes realmente tienen la información de necesidad en cuanto a medicamentos, en cuanto a material de PP y en cuanto a oxígeno. Entonces ya nuestra coordinación en lo que respecta a mi persona es directa con los directores de los hospitales y con el director regional de salud y en algunos casos con el vicegobernador, así como la cabeza del comando COVID, que allá es el almirante del Álamo. Ministra, había quedado pendiente un tema. ¿Da para ser declarada zona de desastre, no solamente Loreto? Tenemos que tener en cuenta que nuestra legislación equipara, o lo que se podría entender como zona de desastre, lo que es el estado de emergencia, ¿no? Y es por eso que en el marco del estado de emergencia incluso hay un marco normativo especial que salió hace algunos años, un decreto legislativo, que justamente uno de los ítems que declara como estado de emergencia y para que el Estado pueda utilizar y disponer tanto de bienes públicos como en coordinación con el sector privado de bienes privados o insumos que necesite para atender, y hay un ítem específico que declara justamente la emergencia por casos de pandemia declarada por la OMC. Y es en ese marco que el Estado puede disponer y accionar todos los recursos que tenga necesario desde el sector público e inclusive también aquellos que requiere y necesite desde el sector privado. Sí, yo quisiera después de la pausa, Adelante. Que para desarrollar un tema que también es importante es lo del inicio del pago del bono rural, que me imagino que lo vamos a desarrollar después de la pausa. Sí, vamos a la pausa primero y retomamos el diálogo con la ministra de la Producción, señora Rocío Barrios, con la pregunta que ha dejado plantada Mónica Delta. Bien, seguimos conversando con la ministra Rocío Barrios y le planteaba el tema del bono, aunque entiendo después lo vamos a desarrollar con mayor extensión con otra titular del sector, pero hasta el momento, ¿cómo se ha mapeado en el caso del bono rural el tema del pago que hoy comenzaría? Es decir, se habla siempre de las poblaciones pobres y más pobres, pero han habido errores en el mapeo y entendemos que es por la data que se puede tener que no necesariamente se ajusta directamente con la realidad de cada una de las regiones. ¿Ustedes cómo están, digamos, aportando con el tema del padrón para que llegue este bono llamado bono rural? Bueno, le comento, cuando se planteó lo del bono rural, obviamente se trabajó bajo los padrones que tenía el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero estos a su vez fueron contrastados por el Ministerio de Agricultura, ya que ellos tienen también un padrón importante de todos los agricultores, sobre todo los de subsistencia, y también efectivamente con todos los acuicultores que también tenemos nosotros desde el sector pesquero y que están en zonas rurales y que puedan ser beneficiados en este bono rural. Frente a esa focalización se iba a lograr llegar a 837,000 hogares, sectores rurales básicamente, ¿no? A los cuales desde el día de hoy se van a iniciar el pago en 4 modalidades. Un depósito en cuenta que más o menos incluirá a 110,000 hogares, banca celular que esperamos llegar ahí a 480,000 adicionales, giro por ventanilla que también ahí estamos pensando llegar a 100,000 hogares y también utilizar las famosas empresas de transporte de valores para que puedan llegar a aquellas zonas más inaccesibles y donde no se pueda utilizar esas 3 modalidades anteriores. O sea, casa por casa. En el caso de los, acuérdese que así hacemos con algunos de pensión, ¿no? Cuando son zonas muy inaccesibles, estas empresas de transporte de valores son los que hacen efectivamente este traslado. ¿Cómo evalúa usted en general, ministra Rocío Barrios, la manera como se han dado los primeros pasos hacia la reactivación económica? ¿Qué sectores le parece a usted que están reactivándose bien y qué otros requieren quizás algunas precisiones o algunos estímulos? Normalmente los sectores que en verdad se han reactivado rápidamente son aquellos sectores que están agremiados y que tienen una actividad que normalmente masifican mano de obra, como el sector pesquero, ¿no? Quizás donde es un poco más complejo poder no solo focalizar, sino también el cumplimiento de protocolos son en aquellos sectores que normalmente son más unifamiliares o pequeños, ¿no? Sobre todo en el caso de las micros. Sin embargo, ya se están trabajando con mucha
muchos de ellos para efectivamente hacer un reingreso a este reinicio ordenado, como por ejemplo con el sector de Gamarra. Con el sector de Gamarra ya venimos trabajando hace poco más de 2 semanas, casi 3, viendo sus protocolos, viendo cómo van a insertarse en este reinicio de actividades sin ponerse en riesgo ni tampoco a los consumidores. Y lo mismo hemos iniciado también en reuniones con el sector de peluquerías o belleza, para que para la segunda etapa ya puedan estar básicamente preparados para poder iniciar con protocolos estrictos independientemente del tamaño del negocio, ¿no? Y que todos puedan cumplir un protocolo adecuado para la seguridad de los consumidores. Ministra, parece que las peluquerías sí. han dado lugar a grandes concentraciones de gente en los Sí. países europeos en los que se ha reabierto este sector. Mónica, ¿querías preguntar algo? No, era más bien Carlos quien quería preguntar en este momento. Sí, volviendo al tema de Loreto y básicamente el respaldo, ministra, hay una preocupación muy grande de autoridades y personal médico en términos generales sobre la dotación de exámenes, ya sea rápidos o moleculares, que es para ellos una gran, digamos, carencia. Usted manifiesta que está en contacto con personal médico, con las autoridades representativas de Loreto. ¿En qué medida o qué estrategias se está siguiendo para incrementar la dotación de estos exámenes? Porque esto justamente permite, ¿no?, detectar contagios y establecer una especie de cerco epidemiológico en esa zona. Y una segunda pregunta, permíteme ya, se lo hago a usted como miembro del Ejecutivo. El presidente pidió ayer unión, concordia para salir adelante de esto. Pero ¿no cree que ayer el presidente ha estado quizás muy desafiante, sobre todo con aquellos que critican su gestión al frente de esta lucha contra la pandemia? Es cierto que hay objeciones de todo tipo, pero lo que se critica es esa parte de la actitud del presidente de la República ayer. ¿Cree usted que, no sé, estuvo muy desafiante? A ver, empiezo respondiéndole lo último. Yo creo que el llamado a la unión no quiere decir no decir las cosas como son, todo lo contrario. Parte de llamar a la unión implica también la sinceridad. ¿Y por qué le digo la sinceridad? Creo que uno de los grandes males que nos aqueja en el país es justamente la información irresponsable y ligera que se puede hacer, a veces sin conocimiento de causa, y que de una u otra manera genera zozobra en la población. En este momento, lo que menos necesitamos es desinformación. Lo que menos necesitamos es crear justamente una información errónea que pueda generar zozobra o preocupación. Y creo que sí, como bien ha señalado el presidente y todos los miembros del gabinete lo hemos dicho en muchas oportunidades, la única forma de vencer esta pandemia es unidos, todos. Público en general, sector público, sector privado, todos tenemos que poner el hombro, si no, no vamos a salir. La solidaridad tiene que ser una muestra fuerte para poder enfrentar esta pandemia. Yendo a su primera pregunta respecto al tema de las pruebas rápidas, durante las últimas semanas, poco más de 3, se han llegado a llevar casi 7.000 pruebas rápidas a Loreto. Sin embargo, eso me permite clarificar algunos temas que ya se han coordinado allá con el sector salud. Loreto tiene una situación diferente al resto del país. Como usted bien sabe, ya hay un gran número de pobladores loretanos que están infectados. Sí. Entonces acá la estrategia es diferente. No podemos esperar a que pasen pruebas rápidas o pruebas moleculares porque eso obviamente toma su tiempo. Acá desde un inicio, desde el primer síntoma, la estrategia en Loreto es, y no de ahora, de hace ya más de 3 semanas, es al primer síntoma siquiera de resfrío se inicia con el tratamiento. Panadol y acitromicina, porque es una manera de poder frenar y que los casos no lleguen justamente a estadios graves o moderados, sino que en estadios leves se puedan controlar. Yo le digo, para la situación que Loreto tenía cuando iniciamos esta pandemia y para la cantidad de pobladores que tiene, en verdad hubiéramos tenido muchos más afectados que los que vemos hoy día si es que no se hubiera iniciado hace casi 3 semanas el cerco epidemiológico y se iba casa por casa con equipos de respuesta temprana para poder mapear y a triaje clínico iniciar inmediatamente el tratamiento. ¿Cuál es el desafío de nosotros para Loreto ahora? Más que las pruebas rápidas que se van a seguir llevando estas semanas con los lotes que están ingresando, es llevar medicación oportuna.
medicación para la atención oportuna. Todo lo que se necesita, hidrocloroquina, ivermectina, acitromicina, panadol. Porque lo que se hace en Loreto es a primer triaje iniciar tratamiento, porque no podemos demorarnos más. Muy bien. Y después de esta circunstancia, ministra, me imagino que deben estar pensando a nivel nacional, porque el problema de fondo también es la falta de infraestructura de saneamiento, ¿no? O sea, es decir, esto se ha empeorado, como usted señala. Si no se hubieran tomado las medidas inicialmente, esto hubiera acarreado mucho más muertes y mucho más dolor. Siempre se puede estar peor en una circunstancia determinada, pero tenemos estructuralmente un problema de saneamiento y en lugares del país donde está mucho más acentuado. Y yo me imagino que después de una pandemia de este tipo nos damos cuenta con mayor claridad lo que hay que hacer inmediatamente en todo lo que se refiere a infraestructura de saneamiento, que ese es el tema de fondo. O sea, la gente sin agua y sin desagüe va a estar expuesta a epidemias permanentes, como ocurre en el caso también de Loreto, ¿no? Como bien señala Mónica, antes de la pandemia ya habíamos tenido una mirada a toda la zona selva y en especial a Loreto por las carencias de todo tipo que tenía. Se había aprobado justamente un plan agresivo de inversión destinado exclusivamente a Loreto para cortar estas brechas. Lamentablemente llegó esta pandemia y eso lo ha detenido. Sin embargo, en razón a lo que usted señala, justamente cuando hemos aprobado el plan de reinicio de actividades económicas, una de las actividades que se ha priorizado y que se ha aprobado y que inician esta semana es justamente todo lo que tiene que ver con la infraestructura de saneamiento, porque somos conscientes, como bien señala usted, que eso no puede parar. Todo lo contrario, tenemos que tener una estrategia más agresiva para culminar en menos tiempo todo el tema de saneamiento, no solo en Loreto, sino a nivel nacional. Una última pregunta, ministra, robando tiempo. ¿Cómo evalúa usted los pasos que se han dado para reactivar el sector de la restauración y su anexo, que es el delivery? Mire, en verdad, nosotros estamos mirando muy de cerca el tema restaurante por lo complejo que era la implementación. Sin embargo, vemos que muy responsablemente muchos restaurantes ya contaban con sus protocolos y han iniciado actividades. Estamos evaluando justamente esta semana ya iniciar autorizando básicamente los restaurantes en regiones, en aquellas regiones donde el nivel nos permite efectivamente iniciar con aquellos restaurantes y negocios. También estamos pensando ya de cara a la siguiente semana ampliar algunos negocios micros, sobre todo a nivel de restaurantes, y paralelamente, posteriormente, para la segunda etapa ya tener, digamos, una gradualidad mucho más fuerte en el resto de regiones, con lo cual así permita dinamizar a todos nuestros negocios de restaurantes y de cara también en la segunda etapa ver ya el inicio de algunos otros actores de delivery que puedan participar y apoyar en este servicio. Bueno, muchas gracias, ministra Rocío Barrios, que es la responsable de la producción y la pesca en el Perú, pero a la que se ha encargado también la supervisión de la presencia del Estado integralmente en Loreto. Muchas gracias, ministra, que tenga buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias, ministra, muy amable. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa, retomamos luego ampliación de noticias, esta vez con la ministra de la Inclusión y el Desarrollo Social, doctora Ariela Luna.